Hola estudiantes de Físico-Química. En este video tutorial vamos a seguir explicando los enigmas del universo y las leyes que rigieron en la Edad Moderna. Así que sin preámbulos, acabamos. Como siempre damos los muy buenos días, espero que estén bien, que tengan un hermoso día y una hermosa semana. Recuerden siempre consejo, como estamos en época de pandemia, al estornudar pongamos el codo, ¿sí? Así que vamos acá. Bueno, en este video tutorial vamos a explicar exactamente los que son los modelos geocéntricos y heliocéntricos y quiénes fueron los precursores de estos modelos. En el video tutorial anterior explicamos qué se entiende por modelo y qué es un modelo. Ahora vamos a ver sus aplicaciones y a su vez vamos a ver las leyes de Kepler. Así que acá vamos. Bueno, como bien dijimos previamente antes, dijimos que un modelo es una representación, ¿sí?, mental, abstracta, que trata de explicar un cierto fenómeno para entender y dar a futuro su teoría. Dentro de estos modelos, digamos, astronómicos o cosmológicos, mejor dicho, siempre se encontraron los modelos geocéntricos, que fueron los profesores Aristóteles y Ptolomeo, modelo heliocéntrico, Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, y en este caso también Newton, y la cosmología moderna, que era la teoría de la relatividad y Big Bang, que es la más moderna en sí, la más contemporánea, y a su vez que participaron como Albert Einstein. Entonces, vamos a ver las principales definiciones que se encuentran dentro de lo que es la cosmología o lo que se trata del universo. La cosmología es una parte de la astronomía que estudia la estructura, el origen y el desarrollo de la totalidad del universo, el cosmos. Astronomía es la ciencia que estudia los astros componentes del universo a partir de la información que nos llega de ellos, luz visible, infrarrojo, rayos X, etc. Astrofísica es una parte de la astronomía que aplica las leyes de la física para estudiar la naturaleza de los astros y su comportamiento, y conocemos como una pseudociencia, que es la astrología, que intenta explicar las influencias malignas o benignas de los astros sobre los humanos, en este caso como el zodiaco, ¿sí? Estas son como las, digamos, definiciones principales, digamos, que hay que saber con respecto a lo que es el universo. Bueno, estamos acá con el modelo geocéntrico, que habíamos dicho, el modelo geocéntrico viene de la palabra geotierra, céntrico de centro, significa que en ese momento se pensaba que la Tierra era el centro de todo el universo o del cosmos. Los primeros astrónomos, digamos, que empezaron a estudiar estos patrones, ¿sí?, mayormente al observar, tenían, digamos, la necesidad de ampliar y ver, explicar esos fenómenos. O sea, ¿por qué ocurría esto? ¿Por qué existía el día y la noche? Y los ejemplos son, los patrones que utilizaban eran las repeticiones en las posiciones de las estrellas. A medida que pasaban los días y los años, veían esa regularidad. También repeticiones de estaciones, duración del día y la noche, y también del frío, del calor, y también la influencia del sol sobre la siembra, la caza o la nevación. Nosotros habíamos dicho que en ciertas temporadas o estaciones del año, ciertas civilizaciones se fijaban en esos patrones para darle como un inicio o un final, tanto a un evento religioso, a una caza o a una siembra. O también como para la navegación, en qué momento era más preferible navegar y en cuáles no. Y a su vez, dice, consiguen estos tipos de descripciones o de estudios, describen el movimiento del Sol y la Luna y los planetas, ¿sí?, que en ese caso no se conocían todos los planetas, que vamos a ver cuáles se conocían. Inventaron el sistema sexagesimal de 360. Si nosotros nos damos cuenta, digamos, una hora dura 60 minutos, un minuto dura 60 segundos, y así sucesivamente. Es un sistema sexagesimal, ¿sí? O sea, es la manera de controlar el tiempo o de calcular, mejor dicho, el tiempo, y a partir de ahí se establecen el calendario. Aparecen los meses, ¿sí?, como las semanas, en este caso, los días. Vamos a ver los astrónomos que participaron en la antigüedad, y uno de los más importantes fue Aristóteles, que fue uno de los precursores de dar explicaciones a estos fenómenos a partir de la razón, porque era un filósofo y a su vez griego. Como también elaboró dicho, digamos, modelo que se mantuvo vigente 2000 años después de su muerte. O sea, su pensamiento
estuvo 2000 años vigente, hasta que, bueno, más adelante ya vamos a ver cuál fue el cambio de paradigma. Lo que decía Aristóteles, que la Tierra o el universo estaba formado por 5 elementos: tierra, agua, aire, fuego y el éter. El éter hace referencia a lo que no le podía dar una explicación razonable, ¿sí? A eso hacía referencia al éter. Y así pudo moldear o elaborar ese modelo del universo. También dedujo que la Tierra, con cierto acierto, era esférica. O sea, la manera en que vio es porque al ver la Luna, que era esférica, o aparentaba a ser esférica, el Sol a ser esférico, supuso que en forma correcta que la Tierra también tenía esa misma forma en el sentido de circunferencia. A partir de la sombra circular, por ejemplo, uno de los motivos que se daba era como los eclipses. Cuando se daban los eclipses, la luna, cuando veían la luna, se fijaba que había una esférica, porque era la sombra de la Tierra, que es la que tapa cuando se produce los eclipses lunares. Y también, bueno, fue un defensor, y fue que en ese momento los planetas que se descubrieron, o que ya se sabían que existían, eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Solamente esos 5 planetas, que son los que se veían a simple vista. ¿Y cómo se daban cuenta? Porque las estrellas mantenían el mismo patrón, entonces los planetas aparecían cada tanto en ciertas temporadas, digamos, de el año, y veían que si no era una estrella, iba a ser un planeta. Y decían a su vez también que este modelo tan importante, que las traslaciones de los planetas eran cilíndricas, perdón, circulares. También Aristarco de Santos, ¿sí? 310 a 230 a.C., fue el que estableció por primera vez, ya en esa época, la teoría heliocéntrica. Él decía en su momento, en la misma época de Aristóteles, no, que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Pero obviamente, con la importancia que tenía Aristóteles a nivel científico, a nivel filosófico, obviamente le dieron la razón más a Aristóteles que a Aristarco. Después estaba Ptolomeo, que fue también época, digamos, también de la Edad Antigua, de 100 y 107 después de Cristo. Fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio. O sea, mayormente en esa época era la civilización griega. Con la egipcia tenía muchas relaciones. Y también defendió el modelo geocéntrico, que ya venía con el movimiento o con la obra de Aristóteles, ¿sí? Y también se mantuvo durante toda la Edad Media, porque era una cuestión también hasta religiosa en su momento, ponerle a la Tierra y al hombre en el centro del universo. O sea, la creación de Dios estaba en el centro de todo. Y como vemos acá en los gráficos, podemos ver estos tipos de modelos. Si podemos ver que son todos concéntricos. Concéntricos significa que son circunferencias una adentro de la otra, ¿sí? Y ven los planetas como Mercurio, Tierra, Luna, Venus, que es un satélite, como la Luna. Acá está Júpiter, Saturno, ¿sí? Marte y obviamente el Sol. Perfecto. Y como vemos ahí también otra modelización de modelo. Eso es lo que decíamos con respecto al modelo, en este caso, geocéntrico, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar al otro modelo, que fue, como bien dije, 2000, casi 2000 años después, o menos, ¿sí? Pero entre 1000 y 2000 años después, con el modelo heliocéntrico, que tomando la idea de que lo que decía Aristarco, decía que no, que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Y nosotros giramos alrededor o nos trasladamos alrededor de él. Helio viene del dios Sol, ¿sí? Y centro o céntrico de centro. Entonces, con respecto a esto, las características del modelo heliocéntrico fueron algo muy importantes. Primero, se seguía manteniendo todavía en ese entonces que la traslación, ¿sí? O las órbitas de los planetas eran circulares. Se seguía manteniendo eso, y que era algo uniforme y cíclico.
También el universo se ubicaba más o menos cerca del Sol, o sea, no literalmente el Sol, sino más o menos cerca, y alrededor del Sol orbitaban todos los planetas. Obviamente que no se habían descubierto en ese entonces a Urano y a Neptuno, que eran, digamos, planetas muy alejados que con la visión, digamos, de nuestros ojos se nos hacía imposible poder verlo. Después también las estrellas son objetos muy distantes y fijos, o sea que se mantenían un cierto patrón, que nunca cambiaban, y que no orbitaban alrededor del Sol. O sea que estaban tan lejos que el Sol no influía en ellos. El planeta Tierra tiene tres movimientos, que es la rotación diaria, que es donde se genera el día y la noche, una revolución anual, que es la que se genera en el sentido los años, y una inclinación anual de su eje. Acuérdense que nosotros habíamos visto anteriormente, en el video anterior, que la Tierra está inclinada 23 grados. Después, el movimiento retrógrado de los planetas se encuentra su explicación en los movimientos mismos de la Tierra, y la distancia entre el Sol y la Tierra es muy pequeña en comparación con la Tierra a los de las estrellas. O sea, el Sol estaba mucho más cerca que lo que nosotros podemos observar de la estrella, y con totalmente, digamos, razón. Pero esa es la característica que se tenía de ese uno modelo. De los precursores también de este tipo de modelo heliocéntrico fue el famoso Copérnico, ¿sí? Astrónomo polaco del Renacimiento, y también fue el que planteó, digamos, en su momento la teoría heliocéntrica, pero a su vez ella tenía el estudio del trabajo de Aristarco, como dijimos, en la Edad Antigua. Después él, a su vez, obviamente, que en la Edad Media y después posterior a la Edad Moderna, el cristianismo o la religión en sí estaba muy, digamos impregnada en lo que era la cultura del conocimiento en ese entonces. Y por eso era muy difícil a veces querer transmitir, ¿sí?, dicho conocimiento, porque era hablar algo en contra de Dios. Obviamente que su obra se llamó de Revolutionibus Orbium Caelestium, que se publicó en 1543, o sea, casi ya, pero llegando a edad de grande, donde también estableció, ¿sí?, que la Tierra giraba sobre sí mismo, o sea, sobre la rotación, y también su traslación. Y después que estaba inclinado, o sea, él fue uno de los precursores que armó lo que hoy conocemos como la rotación, la traslación y que el eje esté inclinado. Y obviamente que no fue un modelo aceptado, digamos, inmediatamente, pero fue apoyado por Tino Brake y las leyes de Kepler, que vamos a ver a continuación, que se trataba cada cosa. Otro de los, digamos, precursores que ayudó, digamos, a todo lo que se decía en teoría y en razón a poder demostrarlo fue Galileo Galilei, ¿sí? Fue el constructor, ¿sí?, del primer telescopio, ¿sí?, que pudo observar los movimientos de los planetas, el Sol, la Luna, y pudo trabajar y poder entender, por ejemplo, las montañas y los valles en la Luna y las manchas en el Sol. Obviamente que producto de ver tanto el Sol fue uno de los motivos que por eso quedó ciego, ¿sí?, en su momento. También descubrió 4 satélites de Júpiter y las lunas jovianas o lunas medíceas. Al poner de manifiesto que giraban en torno a Júpiter, demostró que no todos los astros tenían que girar alrededor de la Tierra. O sea, todo lo que giraba no era toda la Tierra, sino que sus propios planetas tenían sus propias, digamos, órbitas en sí. También, pero defendía la teoría heliocéntrica por la experimentación que él tenía y por, digamos, la herramienta que era el telescopio en su momento. También tuvo complicaciones con la Iglesia Católica y le costaron su condena por herejía. Herejía, sí, pero significaba como difamación, ¿sí? Era el conocimiento contra Dios y contra la Iglesia. Galileo también tenía unas ciertas preferencias, digamos, tanto pero filosóficas como basados en dichos modelos, ¿no? Y también las técnicas de observación que desarrolló en ese entonces. Después, por ejemplo, Edmund Halley descubre el cometa que lleva su nombre, hace un estudio de estos astros y descubre el movimiento propio de las estrellas. También el telescopio de Monte Wilson, que este ya es más desarrollado, se descubre que muchas nebulosas observadas hasta ese entonces eran conjuntos de estrellas agrupadas en galaxias exteriores o nuestras galaxias. Después otro, como precursor importante, ya digamos metiéndole
algo más científico y matemático a lo que es la teoría heliocéntrica fue Johannes Kepler. Era un astrónomo y filósofo alemán, ¿sí? Tenía estudios de teología, o sea, porque su familia era muy religiosa, y fue profesor de astronomía y matemática. Era partidario de la teoría heliocéntrica de Copérnico y conocido por sus tres leyes que descubren el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Kepler sabía de la existencia de 6 planetas: la Tierra, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Y las leyes, obviamente, fue en colaboración con el gran astrónomo Tycho Brahe. O sea, él, digamos, toma las mediciones y los datos de Tycho Brahe, que era uno de los momentos que era uno de los astrónomos o científicos que mejor había afinado dicha medición, ¿sí? Y en su momento había confeccionado tablas. Al principio intentó demostrar que las órbitas eran circulares. Es el momento él quería encajar todavía que su modelo, digamos, las órbitas eran circulares, pero en las mediciones de Tycho Brahe se daba cuenta que no era una circunferencia perfecta. Había algo ahí que no lo convencía. Entonces, y al principio intentó demostrar, como bien dije, las órbitas circulares, pero por su sorpresa tuvo que admitir que las elipses eran las curvas que mejor se adaptaban a dichos movimientos. Entonces, él fue uno ahí donde comienza la primera, digamos, ley de Kepler, diciendo que las órbitas no eran circulares, sino elípticas. Ya las elipses era una figura geométrica que se conocían en ese entonces ya en la época de los griegos, así que fue como el modelo geométrico que mejor pudo describir dichas trayectorias. Entonces también esas observaciones apoyadas por Galileo también hicieron más como fehaciente que lo que decía Kepler tenía razón. Y a su vez, recién Galilei fue en 1609, donde demuestra todo lo que decía Kepler tenía razón. Y obviamente que Kepler, en 1609 publicó el libro Astronomía Nova, enunciando las 3 leyes del sistema heliocéntrico. Perfecto. Bueno, vimos un poco lo que es la teoría geocéntrica, sus participantes, como sus defensores o creadores o descubridores de dicho modelo, y también vimos el modelo heliocéntrico, qué característica tenía y cómo influyó en esa época. Ahora vamos a ver las leyes de Kepler. Por ende, vamos a ver la primera ley de Kepler, como bien dije previamente antes, que habla sobre que las trayectorias de traslación de los planetas alrededor del Sol no son circulares, sino son elípticas, como algo importantísimo. Y lo que dice es, los planetas describen órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos, y las eclipses de la trayectoria son poca excéntrica, de tal manera que difieren muy poco de la circunferencia. ¿Qué significa? Dentro de la figura de una elipse hay ciertos elementos geométricos. Uno de los elementos geométricos es el foco, ¿sí? Y otro elemento geométrico son la excentricidad. La excentricidad significa es cuán, digamos, circular o menos achatada, menos achatada o más achatada está dicha elipse. Obviamente que dicha, digamos, excentricidad va entre 0 y 1. Si la excentricidad es 0, ¿sí? Significa que va a ser circular. Y a medida que se va acercando a 1, va a ser más achatada. Entonces, esas son las dos concepciones con respecto a la elipse, ¿sí? Y después lo que cambia es que el Sol no está tanto en el centro, sino en uno de los focos, y a partir de ahí empiezan dichos movimientos alrededor de él. Dentro de la elipse está lo que se conoce como es el afelio y el perihelio. Algo importantísimo. Cuando el Sol, o sea, cuando el planeta está más alejado al Sol, cuando el Sol está más alejado del Sol, el punto máximo de alejamiento del Sol es el afelio. Y el más cercano es el perihelio. Acuérdense, porque con respecto a la excentricidad, como bien dije, es algo importante para ciertas mediciones, que fue lo que midió Kepler para decir que dichas circunferencias, perdón, dichas, digamos, traslación o órbitas no eran circulares, sino eran elípticas. Y como bien dije, la excentricidad se mueve entre 0 y 1, ¿sí? Si llega a 0 es una circunferencia, y si llega justo a 1 va a ser una parábola, que también es otro, digamos, cuerpo geométrico, o mejor dicho, figura geométrica. El valor de la excentricidad se calcula geométricamente con la ecuación E igual. La excentricidad es igual a C sobre A, donde C
corresponde a la distancia desde el centro hasta el foco. Mayormente, para que tengan una idea, C va a ser esta distancia, ¿sí? Lo voy a poner mejor con rojo. C va a ser del foco al centro, ¿sí? Y A es la distancia que tiene el semieje mayor del elipse. El semieje mayor del elipse, acuérdense que es este o este, ¿sí? Como también el foco va para el otro lado. Entonces, para dejar en claro, la excentricidad se calcula haciendo el cociente entre la distancia centro-foco dividido el semieje mayor. Y dependiendo de ahí, esa división va a estar entre 0 y 1. Y a partir de ahí se va delimitando dicha excentricidad. Por ejemplo, la excentricidad de Mercurio es 0,206 milésimas. El Venus es menos excéntrica, o sea, es un poquito más circular, 7 milésimas. La Tierra también, pero es un poco más excéntrica que Venus, pero menos que Mercurio, es de 17 milésimas. Marte es un poquito más excéntrica que la Tierra, 93 milésimas. Y tenemos acá los cometas. Uno es el más conocido, Halley, que imagínense que ya es 9,68, es casi parabólica dicha, digamos, circunferencia, ¿no? Perdón, elipse. Y también es otro cometa, Ícaro, que es de 0,86. A continuación vamos a ver como una representación y una modelización de este tipo de movimientos. Así que acá vamos. Acá vamos a utilizar como un simulador para ver cómo funciona dicha primera ley que decía Kepler. Como bien dice acá, Kepler nos dice, la primera ley de Kepler, planetario no perturbado. Las órbitas de cada planeta es una elipse y el Sol se encuentra en uno de los focos. Así que acá vamos a analizar cómo se mueve, ¿sí? Vamos a analizar la de Mercurio, que dijimos que la excentricidad, ¿sí? Mayormente era de 0,3 o por ahí, ¿sí? Y vamos a ver, en este caso, va a ver la órbita elíptica, el eje, que ahí es donde vemos el eje foco o el semieje mayor y el semieje menor, y las líneas de conexión con, digamos, los focos. Y vamos a ver el movimiento que genera. Como bien ahí está el afelio y el perihelio, a medida que se va acercando al afelio, ¿sí? Va más lento y el perihelio va más rápido, que esa fue una de las explicaciones que no podía dar, digamos, Kepler en ese entonces, que posteriormente lo hace Newton. Después, por ejemplo, va a ver el de Venus, que es un poco, como ven, más excéntrica, pero menos excéntrica, que es casi circular. Ven que los focos están casi en el centro y el movimiento sigue siendo igual, ¿sí? Vamos a ver el de la Tierra, que es un poquito menos, más excéntrico que Venus, pero como ven que los focos están casi en el centro, es casi como circular, por así decirlo. Digamos, vamos a ver, por ejemplo, Marte, que es un poco más excéntrico. Ven que los focos se van alejando, ¿sí? Vamos a ver Saturno, que también es un poquito menos excéntrico que Neptuno. Ves que casi es excentricidad es casi cero, ¿sí? Y vamos a ver el cometa Halley. Miren el cometa Halley. Qué tan separados están los focos. O sea, casi están en el perihelio y en el afelio. Y vean cuando se acerca al perihelio lo rápido que va. Cuando va al afelio pasa muy lento y cuando va acercándose al Sol, como verán, va más rápido, ¿sí? Para que tengan una idea, el cometa Halley, ¿sí? Pasa cada 60 años, ¿sí? O sea, cada 60 años se ve al cometa Halley pasar, digamos, por nuestro cielo, digamos, que lo podemos observar. El último cometa Halley que creo que fue en la década del 80 o del 70, o sea que calculen el 2030 y pico, entre 2030 y 2040, puede ser que pase el cometa Halley. Perfecto. Ahora vamos a continuar con la segunda ley. Acá vamos. Perfecto. Bueno, ahora estamos acá con la segunda ley de Kepler. Con respecto a la segunda ley de Kepler, lo que nos trata de inculcar este astrónomo es que obviamente que la Tierra está inclinada 23 grados, ¿sí? Sobre su eje y que a su vez la traslación es casi circular, como bien dijimos.
una excentricidad muy pequeña, pero sigue siendo elíptica. Y por eso las estaciones duran mayormente casi similares, o sea, cada 3 meses se pasan las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. Pero a su vez, como algo importante, él lo que quiso es, bueno, ¿qué duración tienen específicamente? ¿Sí? Y se puede afirmar que no tienen variación. Por eso Kepler tuvo la ayuda de Tino Bray, como bien dije antes, y concluyó la segunda ley. ¿Y qué es lo que dice? El vector posición de cualquier planeta respecto al Sol se barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. ¿Sí? Ahora vamos a especificar, bueno, ¿de qué se trata? La explicación que le da a esta segunda ley, digamos, Kepler como algo importante, se dice que se refiere a las áreas barridas por la línea imaginaria que cada uno planeta al Sol. Kepler observó que los planetas se mueven más rápido cuando se hallan más cerca del Sol, pero el radio vector es la línea que une el foco del Sol con una de las puntas de los elipses, posición del planeta en ciertas superficies iguales en tiempos iguales. Es decir, que la línea que une a un planeta cualquiera con el Sol, radio vector, barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Como nosotros hablamos del perihelio y el afelio, acuérdense que el perihelio es cuando más cerca está del Sol y el afelio más lejos del Sol, uno va a ir más rápido y otro más lento, pero si yo llego a calcular el área sombreada de ese movimiento entre el Sol y la elipse, digamos, el área barrida es la misma en tiempos iguales. Ahora vamos a ver un ejemplo en la aplicación. A su vez también dice que la mayor rapidez de un planeta alcanza a pasar por el perihelio y la menor rapidez cuando pasa por el afelio. Así que sin preámbulos vamos con la aplicación, así podemos explicar cómo es este fenómeno de la segunda ley de Kepler. Acá vamos. Acá estamos en otra simulación o en otro simulador, ¿sí? Lo que decía Kepler, que mayormente fue en su libro, como bien dijimos, en 1609, que puso la segunda ley de Newton, que dice la línea que une el planeta al Sol barre las áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Así que acá vamos a ver. Vamos a ver con Mercurio, que dijimos que tenía una excentricidad. Vamos a ver el sector, ¿sí? Cuando decimos el sector sombreado, como ven ahí, el sector violeta y el sector verde, ¿sí? Significa la trayectoria que van a circular, ¿sí? Y cuánto va a medir, digamos, esa distancia. Y vamos a ver. Como ven acá, ¿sí? El tiempo que tarda cuando pasan son 250, y si calculamos los mismos tiempos, 250. Pero si nosotros llegamos a comparar el área violeta con el área verde, van a medir lo mismo. El área va a ser la misma, ¿sí? Entonces, por eso dice que Kepler dice, o sea, en tiempos iguales, la línea del Sol al planeta barre áreas iguales, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, el de la Tierra o el de Venus. Como verán, es casi simétrico, como dijimos que es casi circular, vemos que es casi simétrico las áreas sombreadas tanto verde como violeta. Vamos a ver la Tierra, que también es casi excéntrica, o sea, casi circular, vemos esa similitud o esa simetría. Vamos a ver, por ejemplo, Urano, o Neptuno, perdón, mejor dicho, que es menor que la Tierra, ven la similitud que hay. Y si comparamos, miren, con el cometa Halley, va a haber esa diferencia tan abismal. Pero miren que, digamos, cómo se comparan esas áreas, ¿no? Ven ahí, a lo tan rápido que va, quiere decir que la área verde y la área violeta miden lo mismo. Barren áreas iguales en tiempos iguales. Eso vendría a ser con respecto a lo que le da la explicación Kepler en su segunda ley. Perfecto. Continuemos con la presentación. Bueno, estamos aquí con la tercera y última ley que implementó Kepler para la explicación de los movimientos de nuestros planetas y del universo en sí. También Kepler quiso buscar la fórmula para poder calcular con precisión cuánto tarda un planeta o cualquier planeta en trasladarse alrededor del Sol, ¿sí? O a qué distancia estaba cada planeta con respecto al Sol. Esa es su fundamental, digamos,
con respecto a la tercera ley de Kepler, que la publicó en 1619 y se conoce como la ley armónica o ley de los periodos, cuya ley también dice que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas en torno al Sol son directamente proporcional al cubo de los semiejes mayores de la elipse correspondiente. Algo medio chino, pero cuando veamos un poquito la fórmula, vamos a entender un poquito mejor, bueno, cómo acá vamos a dar la explicación, interpretación y análisis matemático de lo que dijimos anteriormente, supuestamente con la tercera ley de Newton, perdón, de Kepler. Vamos a ver el lenguaje matemático que le da. T al cuadrado es igual a K por A al cubo, donde T es conocido como el periodo de revolución, es el tiempo que tarda, ¿sí?, en, digamos, trasladarse. Y también A es el semieje mayor de la elipse, acuérdense que habíamos dicho que es del centro, por así decirlo, hasta el extremo más alto o más bajo, ¿sí?, de la elipse. Y K es la constante de proporcionalidad, es una constante que se puso en su momento para darle como una explicación matemática, y el valor de la constante de K es 2,976 milésimas por 10 a la menos 19 por segundo al cuadrado sobre metro cúbico. Esta ley determinó que los planetas más alejados tardan más tiempo en descubrir una órbita completa y orbitan a menor velocidad. O sea, los que están más alejados tardan mucho más en trasladarse alrededor del Sol y los más cercanos tardan menos. Y el periodo de revolución depende de la distancia del Sol, el cual puede describir los movimientos en términos matemáticos, ¿sí? Estos fueron como digamos, datos que se fueron sacando, y acá en la tabla muestra algunos datos con respecto a eso, ¿sí? El periodo de revolución que esté, ¿sí? La distancia, que este va a ser como el semieje mayor, ¿sí? Bueno, este t al cuadrado, que es el periodo, ¿sí?, y este es el cúbico. Y a partir de ahí se calcula en su momento con dichos datos, y la fórmula se van haciendo dichos cálculos. Bueno, ya pudimos ver la ley. Ahora lo que vamos a hacer en su momento es un ejemplo de cómo se puede explicar o calcular con dicha fórmula la tercera ley de Newton. Vamos a hacer un ejemplo de resolución muy sencillito. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Bien, dice determinar el radio orbital de Urano. Vamos a ver cómo podemos sacar, digamos, el semieje o a qué distancia está Urano del Sol. Si el radio medio de la órbita terrestre es igual a una unidad astronómica, se toma como referencia, digamos, en sí, como referencia la Tierra, como si fuera una unidad, como si fuera la unidad de uno en uno, y su periodo orbital es de un año terrestre, ¿sí?, que es 31,5 por 10 a las 6 segundos. Determinar el radio medio de la órbita Urano, expresado en unidades astronómicas y en kilómetros, si su periodo orbital es de 84 años terrestres. Ahí lo que nos está dando es el dato de cuánto tarda Urano en dar una vuelta alrededor del Sol. 84 años terrestres. Como la excentricidad de la Tierra y Urano son pequeñas, o sea, son similares, se puede aproximar su semieje mayor y al radio de la órbita de dicho planeta. Por lo tanto, se puede usar directamente la tercera ley de Kepler, que es T al cuadrado, periodo de revolución al cuadrado, igual a K, que es la constante, por el semieje mayor, o A al cubo. Para relacionar dos planetas conviene usar la expresión que se iguala una con la otra, ¿no? Si nosotros despejamos K en ambos casos, K nos va a quedar así, ¿sí? Y hacemos lo mismo con tanto el de Urano como el de la Tierra. Y hacemos como si fuera un sistema de ecuaciones por igualación. Hacemos exactamente eso. Entonces ponemos dicha igualdad, como bien está acá, delimitada, ven acá, t al cuadrado sobre a al cubo de t, que es la Tierra, y lo mismo, pero con u de Urano, y hacemos la similitud. Un año terrestre equivale a una unidad astronómica. ¿Por qué? Porque acá la constante es la misma. Por eso puedo hacer esta igualdad. Con los 84 años que tarda Urano en dar una vuelta alrededor del Sol, y este va a ser nuestra incógnita. ¿A qué distancia o qué radio,
digamos, con respecto al Sol, está Urano. Y si hacemos los despejes correspondientes, nos queda, digamos, este despeje que es A igual a la raíz cúbica de 84 al cuadrado. Si hacemos esto, nos dice que Urano, ¿sí?, está a 19,18 unidades astronómicas. O sea, está 19 veces más alejado que la Tierra. Repito, una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. 19 unidades astronómicas significa que está 19 veces más alejado que la Tierra. Y si lo queremos pasar a kilómetros, tenemos que saber cuántos kilómetros hay entre la Tierra y el Sol. Como nosotros sabemos, aproximadamente, para redondear, son 50 millones de kilómetros de distancia. Y si nosotros hacemos esa multiplicación de 19,18 por 150 millones, nos da aproximadamente, si ponemos esta distancia, 2.869 millones de kilómetros. ¿Sí? Eso equivaldría a las 19 unidades astronómicas. Perfecto. Muy bien. Este sería como un ejemplo de los cálculos que se pueden sacar aproximadamente de la distancia que hay con respecto del Sol a la Tierra. Como verán, hemos terminado nuestro video tutorial. Espero que les haya servido. Espero que tengan una semana excelente. Y pronto estaremos haciendo otros video tutoriales explicando las leyes del universo y de las incógnitas que nos trae este, digamos, viaje al cosmos. Espero que se porten bien. Les mando un saludo. No se olviden de suscribirse a mi canal para así les llegan las notificaciones de los próximos videos que voy a subir. Y bueno, nos estamos viendo. Chao, chao.